Nuevamente, muy buenos días, estudiantes del grupo Superior y Círculo. Vamos a iniciar la clase y nos damos cuenta que se trata de un grupo, ¿no?, de escritores, o mejor dicho, los representantes de cierta generación, por así decirlo, y trabajaremos el día de hoy, estudiantes, sobre la generación del 98. Ahí tenemos a Unamuno, el máximo representante, líder. Tenemos a Machado, Pío Baroja, Su, Azorín, Valle Inclán, y así podemos ver a otros. Y vamos entonces, ¿qué entendemos por esta generación? De manera general, estudiantes, primero vamos a ir a la generación literaria y luego por qué. En este caso se trata de una generación llamada del 98. Para empezar, una generación literaria es cuando ciertos grupos o ciertas personas, o mejor, estamos en literatura en este caso, cierto grupo de personas, escritores, autores, ya en fin, nacieron de tal fecha, o mejor dicho, son contemporáneos. En el caso del 98, nacieron de 1866 a 1875. Todos los que nacieron en esa fecha cercana van a pertenecer a esta generación. Ese es el primer paso, por así decirlo. Luego, este grupo de escritores tienen que manifestar una reacción semejante, o mejor dicho, una idea en común. Todos piensan, se asemejan, ¿no? Y por ello se relacionan, se unen. Ese grupo. Bien. Otro dato más, esa generación tiene que tener un líder, el más sobresaliente de todo ese grupito. Bien. Ahora vamos a entrar a más detalle por qué se le llamó la generación del 98. Aquí lo vamos a ver en las características. Así que vamos a detallar un poco más sobre esta generación del 98, sobre sus antecedentes, o mejor dicho, sus orígenes. Bien, ya en el año 1898. ¿Qué quiere decir, estudiantes? Ojo, yo les había dicho que estos escritores nacieron de tal año a tal año, del 66 al 75, pero en 1898, ya esos autores ya están lo suficientemente, por así decirlo, grandecitos, maduros, entonces reflexionan sobre la situación o problemática que aconteció o pasó en España. Bien, ¿qué dice aquí? Año del desastre nacional. ¿Por qué? España pierde sus últimas colonias ultramarinas, que son Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Bien, prácticamente estas colonias lograron su independencia de España. ¿Pero qué pasó? Derrota del ejército frente a las tropas norteamericanas. Lo que quiere decir, estudiantes, es que Cuba logró su propia independencia. Su propia, es decir, no pasó a manos de otros países, ¿bien? Mientras que Filipinas y Puerto Rico pasó a manos de Estados Unidos. Muy bien, ¿qué podemos concluir? Ganó América, por así decirlo, ¿no? Es decir, Cuba, ¿ya? América, y los otros dos que pasaron a manos de Estados Unidos también, América. Bien, ¿qué podemos entonces entender? España perdió sus colonias. Debido a ello, estudiantes, para que estas colonias logren su independencia, se tuvo que dar el Tratado de París, el cual hace que España llegue a una crisis económica, política y social. Bien. ¿Qué podemos apreciar también aquí? La monarquía deslegitimada como forma de gobierno. Y también se da el marasmo intelectual.
¿Qué quiere decir? La falta de concentración intelectual o la dejadez. Bien, todo radica en España, quererla solucionar, quererla mejorar y así sucesivamente. Eso es lo que prima en esta generación. Vamos ahora con los representantes. El precursor tenemos a Ángel Ganivet con su obra Idilium Español. Miguel de Unamuno, que es el máximo o el líder, Vida de Don Quijote y Sancho. Ramón Menéndez Pidal, La España del Cid. Pío Baroja con Caminos de Perfección. José Martínez Ruiz. Ojo, ¿qué podemos decir de este escritor? Él, o sea, ya sabemos ahí, ¿no? Su verdadero nombre es José Martínez Ruiz, pero a este señor le gusta, ¿no? Hacerse conocer, o que todos lo reconozcan, como Azorín. Ustedes saben, estudiantes, que los literatos se sienten atraídos por un nombre o un apellido y así les gusta ser conocidos. ¿Bien? Al igual como pasó con Molière, ¿verdad? Luego tenemos a Ramiro de Maeztu, con Defensa de la Hispanidad, Antonio Machado, con Campos de Castilla, y luego estos ya escritores ya recibieron o se sintieron atraídos, influenciados por el modernismo. ¿Y quiénes son? Ramón del Valle Inclán y Juan Ramón Jiménez. ¿Por qué el modernismo, estudiante? Lo que pasa es que mientras en España se estaba dando esta generación del 98, en América, ¿qué estaba surgiendo? El modernismo, en toda Latinoamérica. ¿Bien? Y nos vamos ahora con las características de esta generación. La preocupación de estos hombres es la de redefinir el concepto de España. ¿Cómo lo ven los escritores, las personas? ¿Qué piensan de España? ¿No? Ya que, como les había dicho, está en crisis. ¿Qué podemos hacer? Buscan la esencia de lo español en el pasado medieval. Quiere decir que nos debemos enfocar o debemos, por así decirlo, retroceder o ver lo del pasado para mejorar a esta España o para recordarla de una mejor forma y no sentirnos nostálgicos, ¿no? Bien. Valoración del paisaje castellano. Prácticamente, estudiantes, España está destruida o está en un desastre nacional. Entonces ellos lo que quieren es valoración del paisaje, como una forma de sentirse más calmados, regenerar la España de antes. Bien. Redescubrieron a los clásicos españoles. Es decir, ellos sintieron bastante admiración por estos españoles clásicos, y es el caso de Berceo, Manrique y Larra, ¿no? Se sintieron muy atraídos por su literatura. Pregonaron una preocupación social y económica, como lo habíamos visto aquí. Tuvieron una intención de hacer que el individuo tome conciencia de la problemática de su país. ¿Qué quiere decir? No solamente los escritores, ¿no?, o literatos solamente deben de pensar en la solución de España, sino también fomentar, por así decirlo, a las demás personas, todos, ¿no? La unión de todos para solucionar a España, por así decir. Sienten la necesidad de insertar a España en el ámbito europeo. Quiere decir, vamos a europeizar a España. Vamos a relacionarla con las demás. Cultivaron un estilo personal en oposición a la tradición retórica. ¿Bien? ¿Y qué géneros sobresalieron? Aquí está. Gusto por el ensayo, quiere decir el género expositivo, y por la poesía, que quiere decir el género lírico. Con Unamuno, estudiantes, vamos a encontrar que sobresale más el género expositivo o el ensayo, mientras que con Juan Ramón Jiménez vamos a ver que sobresale el lírico.
o el lirismo, en fin. Y nos vamos entonces ahora con Miguel de Unamuno. Bien, decimos que nació en Bilbao en 1864 y feneció en Salamanca de 1936. Decimos que es de origen vasco y aclimatado en Castilla. Fue durante muchos años rector de la Universidad de Salamanca. Fue conocido como el Fuerte Vasco o el Sabio de Salamanca. Lo que pasa, estudiantes, es que él fue un escritor bastante crítico, juicioso, o mejor dicho, en breves palabras, filósofo. Bien, era muy conocedor. Es considerado como el líder de la generación del 98. Estudiantes, recuerden, habíamos visto a varios representantes de esta generación, pero ¿quién es el más destacado? Unamuno. Bien. Decimos también que es hombre de temperamento batallador, con un profundo espíritu crítico, como les había dicho, ¿no? Con una actitud permanentemente alerta para los problemas del hombre contemporáneo y una manera especial para su patria España. Él manifestaba un análisis, una crítica, un juicio muy diferente a sus demás compañeros o colegas, por así decirlo. Las novelas de Unamuno son una expresión de las ideas de sus ensayos filosóficos. Nos damos cuenta. Con Unamuno sobresale más el ensayo, ¿bien? O el género expositivo. Características de su obra que podemos recalcar. A ver, con Unamuno se halla una profunda preocupación filosófica. Dice, pero la filosofía para él es algo intensamente vivido y no racional. Es decir, estudiantes, que lo relaciona bastante lo filosófico con lo vivencial o con lo que ha pasado, ha experimentado, y no solamente lo racional. Anhelo de inmortalidad. Esto es lo que, por así decirlo, más resalta en Unamuno. El resorte de vivir es el ansia de sobrevivirse en tiempo y espacio. Y es un problema porque esta ansia vital de inmortalidad que la fe sostiene se opone constantemente a la razón. Quiere decir que para Unamuno siempre tiene que sobresalir la inmortalidad. Pero dice ahí, esto choca, por así decirlo, con la fe y la razón. Luego tenemos la importancia de la intrahistoria. La solución de España se hallará no solo en su historia, que es definitivamente muerta, sino en la intrahistoria, que quiere decir la vida silenciosa de millones de hombres sin historia, donde la vive la verdadera tradición. Bueno, aquí lo que manifiesta con la intrahistoria, estudiantes, es que no solamente vamos a poder decir, solucionar el problema de España con lo pasado o lo histórico, sino que también va a depender la forma de pensar de las demás personas. Por eso dice una vida silenciosa, ¿no? Que se deja llevar por las costumbres. También va a depender de todos ellos para la solución o regeneración de España, por así decirlo. Estilo vivo y expresivo. Creador de las nívolas. Miren, esto es una especie nueva, por así decirlo, o que se dio o lo manifestó Unamuno. ¿Y qué quiere decir? Novelas fuera de lugar y tiempo determinado, en esqueleto a modos de dramas íntimos. Bien, entonces las nívolas, estudiantes, es una especie del género narrativo. Es una, habíamos dicho, novela en modos de dramas íntimos. Bien. Nos vamos con las obras. Bueno, decimos que Unamuno tuvo variedad, ¿no? Es decir, sobresalió o es que escribió varios géneros. Por ejemplo, aquí tenemos como ensayista. Bien, recuerden, él destacó más en ensayos y todo lo radica en la filosofía. Dice ahí, filológicos,
literarios, filosóficos, religiosos, patrióticos y otras más. Su primera, o mejor dicho, la que respecta al ensayista, ¿no? Tenemos En torno al casticismo. ¿Y qué nos quiere decir esta obra? La tradición y el alma de España. Bien, aquí también manifiesta la idea de europeización. Para salir de su marasmo, España de ser vivificada, vitalizada con aires europeos. Bien, la vida de Don Quijote y Sancho dice que a Don Quijote lo ven como símbolo del espíritu y como ansia de inmortalidad, frente al espíritu nacionalista. Bien, entonces ya tenemos otra obra más. Luego tenemos Del sentimiento trágico de la vida. Quiere decir síntesis e intento de sistematizar razón y fe. Bien, miren, razón y fe. Aquí es espíritu de la inmortalidad, por así decirlo, y aquí es la tradición y alma de España. Todo radica, ¿verdad?, a la situación o en relación a ella. La agonía del cristianismo. Su agonía, dice aquí, su lucha por el cristianismo, la muerte, la del cristianismo en él, y su resurrección en cada momento de su vida. Bien, ahora nos vamos como dramaturgo, quiere decir al género dramático, ¿no? Tenemos a Fedra, Sombras de Sueño, El hermano Juan. Bien, ahora nos vamos al género lírico, como poeta. Su poesía es concentrada. Se le define como el poeta que desnuda con el lenguaje rítmico su alma. Bien. Dice, esta fue publicada a los 43 años del autor. ¿Cuáles son? Aquí lo vamos a ver. Dentro de la poesía tenemos el Cristo de Velázquez. Otras poesías, ¿no? Aquí está. Abundan visiones del paisaje. Tenemos a Teresa, que es un relato amoroso. Y Romancero del Destierro, ¿bien?, que se publicó en 1928. Bien, entonces ya hemos hablado sobre el ensayo, sus obras ensayistas, sus obras dramáticas, o de género dramático me refiero, sus obras en el género lírico. Ahora nos vamos al género narrativo, novelista. Tenemos Paz en la Guerra, bien, que quiere decir recuerdos personales del asedio de Bilbao, Amor y Pedagogía, que manifiesta la fantasía satírica sobre el fracaso en la educación de un hijo, de un positivista. Bueno, en el prólogo y el epílogo se define como concepto de Nibor, que luego aplicará en sus creaciones. Es una novela ideológica. ¿Y cuál de todas esas obras debemos de recordar, o la que más se trabaja en la etapa escolar? Niebla, ¿no? Qué curiosa es esta obra. ¿Por qué? Lo vamos a decir aquí. Es la primera obra calificada de Nibor. Se plantea el tema, tan repetido en Unamuno, que el personaje literario tiene tanto de real como su creador. Pues, si este es un ente de ficción creado por el autor, este y todos los hombres no son sino un sueño de Dios. Es una novela metafísica o existencial. Bien. A ver, estudiantes, para que me puedan entender en breves palabras, Niebla es una obra en la cual el mismo Unamuno participa, ¿ya? Y uno de los otros personajes sería el caso del señor que se enamora de una señorita, quiere ayudarla, pero esta la rechaza por sentir, obviamente, amor hacia otro personaje. La cosa es que el mismo Unamuno aparece ahí como un personaje, ¿no? Y le dice, tú eres solamente de ficción, no eres un ser real. Y así, ¿no? Nos damos cuenta que esta novela es bastante, ¿no?, existencial o metafísica, ¿no? Porque
hace que el mismo autor aparezca como personaje y le hable a uno de los personajes, por así decirlo, qué es lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer. Y ahí suele evidenciarse un poco, tal vez confuso, ¿no? Pero cuando tengamos la oportunidad de detallar, realizar a profundidad esta obra, obviamente va a ser más interesante y requiere de mucho juicio o pensar. Bien, por eso dice aquí, un ente de ficción creado por el autor. Bien. Luego tenemos a Abel Sánchez, que es un estudio de la envidia, que es una novela trágica. La tía Tula, sobre el sentimiento de la maternidad. Y San Manuel Bueno, problema de la fe en la inmortalidad. Bien. Y nos vamos con Juan Ramón Jiménez. Tenemos aquí, a ver, una pequeña biografía. A ver, ¿qué podemos decir de este autor? Que nació en Moguer en 1881 y feneció en Puerto Rico en 1958. A ver, de manera resumida podemos decir que Juan Ramón Jiménez es un poeta puro o manifiesta, ¿no? El prototipo de un poeta puro, de espíritu delicado, introvertido y melancólico. ¿Qué le habíamos dicho? Vamos a reconocer en él más el lirismo, ¿no? Ahí está, enteramente a la poesía. Bueno, ahora nos vamos con sus estudios, ¿no? Estudiante de Derecho en Sevilla, a 19 años marcha a Madrid, pero ojo, ¿quién está como influenciador o como un colega? Donde toma contacto con figuras claves como Valle Inclán y Rubén Darío, lo que marca su etapa modernista. A ver, estudiantes, habíamos visto en la lista de los representantes de esta generación, Pío Baroja, Maezú, Unamuno, ya. Y la última parte habíamos dicho que reciben o se sintieron influenciados por el modernismo. Ahí está Valle Inclán, ahí está Juan Ramón Jiménez. Bien. Y ahí estamos mencionando, en esta parte estamos mencionando a Rubén Darío. Lo que pasa es que él, Rubén Darío me refiero, es el difusor o el padre del modernismo. Bien. ¿Y quién se va a encargar de guiar a esta generación? Porque también de alguna forma llega el modernismo a esta generación. Juan Ramón Jiménez va a ser el guiador. Bien, por eso es importante notar ello, ¿no? Que recibe o se relaciona con Valle Inclán y Rubén Darío. Entonces, él se sintió atraído también por el modernismo. Bien, el modernismo. La muerte de su padre traerá consigo una serie de neurosis, depresiones, aislamientos, con prolongadas estancias del escritor en sanatorios europeos y en su mismo pueblo natal. Es decir, la muerte de su padre lo hizo decaer o lo produjo la depresión, ¿no? Bueno, luego ya recuperando, ya más estable, ¿no? Se casa con Zenobia Camprubí. Bien. ¿Y qué más podemos decir? Gana el Premio Nobel de Literatura en 1956. Y nos vamos, estudiantes, ahora sí con su obra, es decir, destaca en poesía. Pero vamos a ver las etapas. Tenemos aquí la sensitiva, que plasma o que vamos a ver en sus poesías temas como el amor, la belleza y la melancolía. Es una poesía pura, pero se sintió o recibió influencia del modernismo, ¿no? La etapa intelectual ya simboliza la vida, la soledad del poeta. Etapa, y luego tenemos la etapa suficiente, obsesionado por el tema de la eternidad. ¿Cuál es su obra más reconocida, más trabajada? Platero y yo. ¿Bien? ¿Y qué nos quiere decir? A ver, emocionante elegía a un borriquillo, escrita en un estilo musical durante los años de su etapa modernista,
Lirismo, ¿no? Género lírico. Ternura, comunión con la naturaleza. Son otras tantas notas de esta obra hoy célebre en todo el mundo. A ver, estudiantes, para que me puedan entender, platerillo consiste en un borriquillo, un asno, ¿no? El cual le manifiestan bastantes descripciones, es decir, características embellecedoras, ¿bien? Que es blanco, que es peludo, es suave, su pelito, así, un montón de descripciones. Este borriquillo representa la naturaleza, ¿bien? Entonces, ¿qué quiere decir? Se establece la relación o la lucha del hombre y la naturaleza. ¿Y por qué lucha? Lo que pasa, estudiantes, es que antes, ¿no? La naturaleza era muy valorada, bastante cuidada, ¿bien? Entonces, este borriquillo, como les había dicho al inicio, ¿no? Representa todo lo bonito, su color, su piel. Luego, lamentablemente, este borriquillo es maltratado, es decir, ya no lo ven como una mascota así de acompañamiento, por así decirlo, ¿no? Sino ya lo ven como un material, como alguien que tiene que servir para algo. Ah, ya hay que mandarlo a llevar cargas, por así decirlo, ¿no? Entonces es como quien dice ya materializado, utilizado o maltratado. La naturaleza, ¿no? Ya está siendo desvalorizada y por culpa del hombre, ¿bien? Lo que quiere manifestar también ahí. Y nos vamos ahora con las preguntas. A ver, estudiantes. Pero antes de las preguntas, mejor voy a hacer un repaso simple, ¿ya? A ver, ¿qué habíamos dicho entonces que es la generación del 98? ¿Qué acontecimiento marcó a España para que este grupo de escritores, por así decirlo, se unan, todos piensen de manera común o quieran reaccionar o establecer, ¿no? Por así decirlo, o quieran defender, denunciar? A ver, ¿qué habíamos dicho? ¿Qué pasó en España? ¿Qué marcó a estos escritores? A ver, pregunta para todos. ¿Por qué se le llama la generación del 98? ¿Qué pasó? A ver, los voluntarios. ¿Qué me dicen por ahí? Por la derrota en la guerra. Muy bien. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esa guerra? ¿Perdieron qué? ¿Qué colonias perdieron? Jayo, vamos. Muy bien. Perdieron sus últimas colonias. Habíamos dicho que es Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Cuba logró su propia independencia, ¿bien? Mientras que Filipinas y Puerto Rico también lograron su independencia, ojo, pero de España. Pero pasaron, por así decirlo, a manos de Estados Unidos. Entonces, ¿qué podemos recalcar? Que el continente que ganó, por así decirlo, a España fue América, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en España? Si ya perdieron sus colonias, obviamente España estaba totalmente destruida, se manifestó, se dio el desastre nacional, ¿verdad? Bien, ahora quiero que me digan cuáles son las características de esta generación. A ver, la que más recuerden, estudiantes. Las características.
¿Cuáles son? A ver, dos características solamente mencionen. Valoración del paisaje castellano. Muy bien. Muy bien, ahí tenemos a su compañero Villacorta, a Jairo. Su preocupación era España. Muy bien, todo radicaba, o todo era España, ¿no? La regeneración de España, también, por así decirlo, cómo hacer para que vuelva a ser la España de antes, ¿no? Ahí fue que se sintieron, por así decirlo, atraídos o influenciados o presentaron admiración por los clásicos, ¿no? Por los clásicos literatos. Ahí tenemos a Berceo, Manrique y Larra. Estos escritores fueron reivindicados, ¿no? Bien. ¿Quién es el autor o el representante líder de esta generación? Lo habíamos dicho. ¿Quién es el líder? El líder es Unamuno. Muy bien. Muy bien, Jayo. ¿Ya? Ahora sí, nos vamos a la parte aplicativa. Dice, conjunto de escritores que asumen críticamente la problemática nacional española para afirmar un espíritu de la reconstrucción en la península. Vamos entonces con Joao González y Paul Cruz. ¿Cuál es la respuesta en la número 1? Vamos rápidamente. Muy bien, Yáñez. Es la generación del 98. Bien. La número 2. Señala lo incorrecto con respecto a la generación del 98. Ojo, incorrecto. Dice, revalora el paisaje castellano, búsqueda de la identidad española, cultiva el ensayo. Pedro Salinas es uno de los representantes. Te piden cuál es lo incorrecto. Vamos, Dulanto y Anco. Dulanto y Anco. Si hay voluntarios, a buena hora. ¿Cuál es lo incorrecto? A ver, Jayo, pero la B dice la alternativa o el enunciado 5, pero acá no hay enunciado 5. Ah, entonces era la número 4. Este es un distractor. Muy bien, Pedro Salinas es representante de la generación del 27. Muy bien, entonces se va la número 4. 3. Destacado ensayista de la generación del 98, entre sus obras se encuentran Niebla, La tía Tula, Adentro, La vida de Don Quijote y Sancho. A ver, ¿cuál es? Vamos entonces con Abanto. Abanto y Huancas. Muy bien, ahí están respondiendo sus compañeritos. Y me dicen que es Unamuno. Muy bien. Vamos con la número 4. José Martínez Ruiz fue conocido como. Se va a acabar el tiempo y nos volvemos a conectar.